continuamos en este Vigo Debate hablando de vivienda. En la primera parte hablamos de esas medidas que propone el gobierno de Pedro Sánchez, pero el PP también ha propuesto sus medidas para sus comunidades autónomas, que son la mayoría en España. Yo les he pedido a mis invitados que le echaran un vistazo también a esas medidas. ¿Qué os parece, Pablo? Bueno, todas las medidas son bienvenidas. Desde luego volvemos a lo de siempre que apoyen a la clase media. Estábamos comentando también hace un ratito que el problema no está en clases altas, ni en el barrio de Salamanca, ni si no está en clase media. He de reconocer que no conozco exactamente las medidas que plantea el PP en este momento y tampoco puedo evaluarlas, porque no tengo conocimiento de eso. Había una que acabamos de comentar ahora, que era el tema de las exenciones fiscales o de las medidas fiscales para la compra de vivienda, ¿no? Y era la reducción o la condonación o la bajada de tanto del impuesto de actos jurídicos documentados como del impuesto de transmisiones patrimoniales. Yo creo que ese es un tema importante y que además estamos en desventaja con otros países europeos y que yo creo que también puede favorecer el acceso mediante también medidas pues, de aval de esas cantidades entregadas a cuenta o de ese 20% o 30% que los bancos no financian. Yo creo que eso puede ser también un tema que reactive también lo que es el mercado y el acceso de los jóvenes y de las parejas que se acaban de emancipar pues al acceso de la primera vivienda. Lo hablábamos también, yo creo que tienen que asemejarse los tipos de interés, los tipos de impuestos de transmisiones patrimoniales para la compra de primera vivienda a otros países y pues se reduce la carga de compra, ¿no? de esos jóvenes, que eso es importante. Joaquín. Bueno, yo creo que realmente la orientación que plantea en este caso el Partido Popular va un poco más en la línea de la compra, ¿vale? De la propiedad, frente a la que, bueno, yo creo que es la tendencia del mercado y de las nuevas generaciones, que es el alquiler. Dado que, bueno, la propiedad puede estar bien, pero el alquiler te da muchísima más movilidad. Vale, y hoy la gente tiene una tendencia a desplazarse, a vivir en otros escenarios que no es el del nacimiento, irse a vivir a otros países, volver, y la propiedad, bueno, siempre te vincula, porque tener una hipoteca evidentemente te ata inevitablemente. Entonces yo creo que las políticas que están planteando van mucho más enfocadas, eso, evidentemente a la compraventa, y el alquiler, bueno, se queda ahí un poquito de medio lado, que es a nosotros lo que más nos interesa en este momento. Sí. Y ahí hay un tema importante, o sea, medidas enfocadas a la compraventa de vivienda que no existe. Quiero decir, no hay vivienda. O sea, si en el mercado de alquiler comentábamos que la situación es de crisis, en el mercado de vivienda, las inmobiliarias a día de hoy no buscamos personas que quieran comprar casas, sino casas para las personas que tenemos en lista para poderle encajar una vivienda, porque el mercado ha cambiado rotundamente. Un poco como apuntaba antes Diego, en portales inmobiliarios hace cuestión de un año, había casi año y medio, 7.000 anuncios, vamos a decir así, de viviendas en Vigo, y a día de hoy estamos en 3.200 aproximadamente, una cosa así, menos de la mitad. Y hablamos de anuncios, insisto, propiedades duplicadas, tal, con lo cual nos quedaremos probablemente en la mitad de ese dato, siendo optimistas. Jorge. Pues bueno, como ya han comentado, está claro que el plan de medidas del Partido Popular en este caso es un plan que deja bastante de lado la cuestión que para mí es el drama, la parte principal del drama, que es el acceso a la vivienda en alquiler. Es cierto que el acceso a la vivienda en compra también es una situación complicada, pero bueno, pues, mucha gente que no podría comprar de ninguna manera tiene que poder alquilar. Y esas medidas no están contempladas en el paquete de medidas de la oposición. Creo que deberían fusionar básicamente los dos planes, porque tanto el paquete de medidas del gobierno se olvida un poco de la cuestión de compra. Entonces, creo que todas las medidas son interesantes y son útiles, pero bueno, en este momento es más acuciante, o me parece a mí más acuciante, la cuestión del alquiler, ¿no? Y sí, pues estoy de acuerdo con Diego en que el aspecto que me parece más interesante es la bajada de la tributación en el caso de la compra de vivienda, porque claro, al final sí damos ayudas, sí damos condiciones favorables, pero luego las viviendas tributan a unos porcentajes de impuestos muy, muy elevados.
ya que estamos hablando del PP, pues la Xunta de Galicia, que la gobierna el Partido Popular, precisamente anunciaba en el DOGA este bono Emancípate, que está destinado a jóvenes menores de 35 años, con ayudas que van desde los 1.500 euros para aquellos que se vayan a una vivienda de alquiler, o 3.000 euros si adquieren una vivienda en propiedad. Y claro, uno ve la cuantía de las ayudas y lo puedes gastar pues en todo tipo de mobiliario, desde comprar electrodomésticos, cocina, baño, gastos de mudanza, gastos de gestoría, de notaría. Estas medidas, yo sé que vosotros a lo mejor tratáis más con familias, Joaquín, ¿esto sirve de algo? ¿Creéis puede ayudar? Yo creo que esto es un poco también un poco de marketing, es un poco una medida muy desde, yo creo, de andar por casa, pero que bueno, que al final el que se quiere emancipar y no puede es porque no le llega lo que tiene para pagar una renta, no para amueblar la vivienda, ¿no? Yo creo que el enfoque, bueno, no es el más adecuado. Porque se da una tarjeta monedero virtual expedida al nombre de la persona y que dejará de ser válida el 31 de diciembre. Jorge, antes lo hablábamos también fuera de micrófono. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. Creo que el diversificar esas ayudas para la compra de prácticamente cualquier cosa con esa tarjeta no le veo demasiado sentido. El drama no está en no poder comprar un aspirador, sino en no poder acceder a vivienda. Pero además, para mí el gran problema, y pasa también con el tema de los impuestos de transmisiones patrimoniales y demás, creo que son ajenos o están siendo ajenos a una realidad social muy clara, y es que poner los límites en 35 años o en 36 años con respecto al impuesto de transmisiones creo que es totalmente irreal. Hoy en día considerar gente joven, hay muchísima gente que llega o incluso pasa de los 40 que está en situaciones de precariedad laboral. No, o sea, lo de los 35 pues quizá hace 20 años tenía sentido, pero hoy en día no tiene sentido. Mira, lo que comentaba antes, en la garantía Visal en la que está inspirada de Francia, los destinatarios jóvenes de 18 a 30 años, independientemente de su situación laboral, punto 1, perfecto. Trabajadores mayores de 30 años con ingresos bajos o en situación de, importantísimo también, movilidad laboral. Estos sufren lo que no está escrito. Una persona que necesita venirse a vivir a Vigo 8 meses, 6 meses por un proyecto de ingeniería o de lo que sea, o sea, es casi completamente imposible encontrar una vivienda. Los tienen en cuenta. Y personas en procesos de inserción laboral o con contratos precarios. Pues esto engloba la problemática de la sociedad. Menores de 30 años, yo sabéis que soy muy claro, de acuerdo con Joaquín, viva el marketing. O sea, soluciona, sí, una parte de la sociedad, pero no estamos solucionando. La gente de más de 35, ¿cuánta gente de más de 35 años quiere comprar y no ha podido comprar? Porque es que aparte es que es ridículo. O sea, porque hoy en día plantearse una compra con menos de 35, nosotros no las estamos viviendo. Algunas hay, no voy a decir que no, pero la mayor parte es de gente bastante más mayor. Y repito, Galicia es de las comunidades autónomas donde más vivienda se compra sin financiación ajena, o sea, sin financiación bancaria, perdón, o sea, aportando directamente el comprador el 100% de la operación. O sea, es decir, hay otras zonas en las que esta realidad es más complicada, llámese por ayuda de los padres, llámese por lo que sea. Sí. Pero en Galicia estamos en una situación, dentro de lo que cabe, en la que la gente sí que tiene los recursos para comprar la vivienda sin necesidad de tener que recurrir a préstamos hipotecarios. Sí. Ya que hablamos esto de los límites de las edades, vosotros en Provivienda, ¿cuál sería la edad o grupo de edad así más o menos con el que más trabajáis? ¿Está fuera de esta realidad, que de los 35 hacia abajo? Totalmente fuera. Yo creo que nuestra media está por encima de los 35. Sí, sí, y en ocasiones bastante más de los 35. Tenemos situaciones de menores de 35, ¿vale? Sí. Pero yo creo que la media está por encima. Ten en cuenta que, bueno, tanto a nivel proyectos como podemos tener a nivel local, ¿vale?, o de protección internacional, de familias refugiadas y demás, es decir, el abanico, trabajamos con un abanico muy grande de edad, pero bueno, gran parte está por encima de los 35 años. Sí. ¿Y habéis planteado esto a las administraciones? Es decir, a las que tratáis de, oye, ¿por qué o eliminamos los límites o subimos este límite? Siempre, sí. ¿Y qué os responde? Bueno, ahí lo tienes. Sí, es complicado. Sabemos que hay determinadas cosas que son complicadas de cambiar. Y entonces ahora lo que está pasando, alquiler por habitaciones, es lo que vas encontrando, o compartir lo que decías tú,
Es que, pisos entre dos familias. Ten en cuenta que una persona que cobra el salario mínimo interprofesional, que está no llega a los 1.200 euros a día de hoy, es decir, para que más o menos tenga lo que se estima que es un 30% de ese salario, estás hablando en torno a los 350 euros más o menos que tienes que destinar al alquiler. Sí. Por 350 euros vivienda no encuentras, y habitaciones ya se está poniendo difícil, muy difícil en ese precio, pero bueno, ahora mismo es la alternativa. Eso para una persona individual. Después ya, si estás hablando de que es una pareja con un crío, la situación es mucho más complicada, claro, porque puede trabajar uno de los dos en la mayoría de los casos, y un piso de 2 habitaciones que prácticamente tampoco los hay. Bueno, ya encontrar un alquiler es tremendamente complicado, pero si lo encuentras estás hablando de 650 euros, 700 euros, ellos lo pueden decir mejor, pero está por ahí la cosa. Entonces estás hablando que estás pagando ya más del 50% de tu salario en el gasto solo del alquiler. Ya, más suministros. Y hay un problema añadido, que es que ante la inseguridad jurídica, que esto es importantísimo, que se está pidiendo el propietario, que pide para asegurar que el cobro del alquiler, o si se me queda la persona en la vivienda durante un tiempo por impago o tal, pues un seguro de alquiler. El seguro de alquiler lo que hace es te asegura, el riesgo lo mide en función de tus ingresos, evidentemente. Si tú cobras, un poco lo que tú dices, 1.000 euros por redondear, pues vas a acceder como máximo a un piso de 400. ¿Hay pisos de 400 en alquiler? Ni estudios a día de hoy. Entonces, pues esto complica la situación. Por eso será muy interesante si lo ejecutan bien a medida de los avales. Correcto. Si lo ejecutan bien a medida de los avales será fundamental para esto, para que al final los propietarios puedan arrendar, puedan alquilar con garantías jurídicas, sin implementar un coste de un seguro de una entidad privada. Claro. Y luego hay otra cosa, que es el tema de que el propietario tenga que asumir yo sé que esto no queda bien, pero es que hay que decirlo, que tenga que asumir la responsabilidad social de una persona que no pueda pagar una vivienda. O sea, ahora mismo hay un decreto que dice, si usted es vulnerable, puede quedarse la vivienda de este señor como mínimo hasta el 2026 y no la van a poder echar de ahí. Digo, vale, perfecto. Digo, pero entonces me lo va a pagar usted, señor Estado, el alquiler, porque es que volvemos a lo de siempre. Siempre se pone el foco en las patrimoniales, en las grandes empresas, los fondos buitre, representan un porcentaje ínfimo. O sea, el que está normalmente alquilando una propiedad es una familia, es una persona que ha ahorrado, lo digo siempre, un señor que se acaba de jubilar y que quiere complementar su pensión con sus ahorros, dice, oye, pues compro el pisito lo cojo, lo alquilo y se acabó. Entonces, se mete realmente, es un problema social, no tienes que poner esa responsabilidad sobre el propietario. Con lo cual, como dices, Jorge, esos avales bien gestionados, y espero que cuenten con vosotros, de verdad, para hacerlo de manera rápida, sí pueden, de alguna manera, empezar a extensionar de manera lenta, pero bueno, vamos a ser positivos. ¿El caso ese que dices pasa más de lo que creemos? ¿A qué te refieres? ¿El caso del impago, sí? Del impago, pero por una persona, no estoy hablando de ocupación, sino una persona que, se queda sin trabajo. No es tanto cuánto pasa, sino que el riesgo está ahí. Sí. No, al final los propietarios, pero los propietarios lo que tienen es miedo. Muchos propietarios, muchos inquilinos, la inmensa mayoría de los inquilinos pagan bien, no estropean los pisos, claro, por pero, eso lo decía, pero que al final que convertimos la anécdota pero eso pasa y luego al final la gente tiene miedo, y si tú tienes una propiedad, y la inmensa mayoría de las propiedades que yo conozco que están vacías no se alquilan por inseguridad. No por otra cosa, porque tienen miedo de alquilar, porque se me lo estropean. ¿O es el ruido mediático muchas veces? Las dos cosas. Yo estoy, ahora que has dicho las dos cosas, casi de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Porque yo creo que es más el ruido. Vuelvo a dar el dato que doy siempre. Desde 2017, que hemos empezado a trabajar en Manita Inmobiliaria, y toquemos madera, hasta día de hoy no hemos tenido ni un impago. Y hemos alquilado un poco, pero es que ni un impago. Cuento esta anécdota y la vuelvo a contar siempre. Cuando estoy en la cena con los amigos, ¿qué pasa? Digo, es que, joder, cabrón del inquilino no me ha pagado la renta este mes, no sé qué, o me ha destrozado el piso, o me ha tal... Efectivamente es una anécdota. Ahora, cuando el inquilino te paga, no dices, por cierto, oye, que el inquilino este mes ya me ha pagado, continuamos la cena. Pero entonces, es muy, pero que muy puntual. La experiencia que tenemos en todos los alquileres que llevamos en estos 7 años en Vigo es anecdótica de todo. Sí, vale, pero entonces ahora vamos a echarle la culpa a Marcia, y los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto. Algunos, a mí no me... Tienen mucho que ver en esto porque es que yo creo que hay un negocio detrás.
Es decir, Efectivamente. mira los anuncios de las alarmas. cuñas, Los claro, anuncios ¿de de qué alarmas. empresas son? Sí, ¿no? sí, sí, ten cuidado con lo que miedo- dices. Ya me callo, ya no digo más. El miedo viene provocado por ahí, es decir, Claro. la publicidad, las empresas de seguridad. Y los programas de tarde y matinales. Así Efectivamente. de claro te lo digo, ¿sabes? Que se Porque dedican realmente- a coger el caso puntual de señora mayor que le han ocupado la casa o que no le pagan el alquiler y hacen una bola que es triste y es verdad y está Sí, ahí, sí, sí, pero sí, son sí. casos puntuales. Pero son Por eso yo creo muy que hay que puntuales. trasladar a la ciudadanía, trasladar al propietario que a día de hoy, si no es público, es privado, existe la posibilidad de que estén seguros a la hora de alquilar y que no tengan problemas. Y esto también que favorezca que esa vivienda, 10.000 viviendas, pues 10.000 viviendas más en Vigo, ojo, que no es ninguna broma, ¿eh? Efectivamente. Que lo que comentábamos antes, las de Navia, cuando se construyan, se construirán, pero vamos a pasar años hasta que esas viviendas estén disponibles. Es que las circunstancias son puntuales, pero los miedos son reales. Claro, O sí, sea, al final hay poca delincuencia, pero no por ello no hay policía en la calle, ¿no? Entonces, al final, si das la garantía jurídica, si das la garantía, si das garantías, si das avales, y la gente está tranquila y esos miedos pasan a ser completamente infundados, ya ni puntuales, infundados, porque no tengo nada de que preocuparme. Entonces, No, la yo sé que me circunstancia cambia. me paga un mes, me ejecuto el aval del Estado, me paga el Estado, o en 2 meses saco a la persona a la vivienda y la vuelvo a poner en el mercado. No, o sea, no es Ya, ya. nada que sea raro. Sé que nos centramos en hacer... Había otra medida que hablaban Dime. del tema de la Sareb, de 40.000 pisos. Sí, correcto. En Vigo no hay 40.000 pisos de la Sareb. En Vigo, como mucho, habrá 25 o 50. Sí, los de privada moderna, ¿no? Que son Exactamente, y 3 suelos para promover. O sea, ¿Y quién los va a preparar? exactamente. Porque esos pisos normalmente de la Sareb suelen estar en mal estado, Exacto. porque suelen ser pisos procedentes del desahucio Y que o que igual llevan muchos muchos años años. cerrados. Sí. Entonces, eso va a tener que reformarlos alguien. Los va a reformar la administración, cuando además todos sabemos que las empresas de reformas están hasta aquí, no hay forma de que te den cita para ninguna reforma ni absolutamente nada. Entonces, eso es una medida real que va a poner viviendas en el mercado. ¿Cuántas? ¿20? 10, ¿en cuánto tiempo? ¿No? Como siempre estamos hablando de medidas a un medio largo plazo que no son eficientes o efectivas para solucionar el problema en este momento. En Galicia, que nosotros hemos hecho análisis y valoraciones de las carteras de Sareb, en la zona en la que más puede tener la Sareb es en la costa de Lugo, y no creo que en la costa de Lugo haya mucha necesidad y demanda de vivienda a día de hoy. ¿Que puedes desplazar a gente allí en el momento que esté ya habitable todo eso? Vale, pero que no va a ser la panacea ni la solución. Sí, sí, sí. Sin duda. A esto que estamos hablando de los miedos, yo quiero preguntar también a Joaquín si está notado cada vez más vetos, es decir, hijos no, mascotas no, si son inmigrantes no, es decir, que... Uy, sí, eso desde el minuto 1. Sí, o sea, que claro, que a lo mejor hay poca en alquiler y encima más exigente entrar. No, es súper complicado, es decir, tú en el momento que llamas por una vivienda, que buscamos las viviendas para este tipo de perfiles, Sí. ¿no? Que tú comentas, pues familias con hijos, mascotas, es más anecdótico que tengamos, ¿no? Pero sin migrantes, bajas en la lista un montón de puestos de cara, a una. Que, por ejemplo, un inmigrante pues, puede tener una antigüedad laboral y es una antigüedad laboral escasa que no le puede dar en un momento dado para el seguro del alquiler, porque acaba de llegar, pero coño, él tiene que vivir en algún sitio. Familias con niños, sí, nos han dicho que niños no, en un montón de ocasiones, ¿vale? Pero no por el tema de los miedos, ¿no? Sí. A que, si en un momento dado impagan y tienen niños, ya no hay quien los eche de ahí y tal. Entonces, sí tenemos dificultades. ¿Cómo la salvamos? Pues un poco en la intervención que hace directamente la ONG, que hace Provivienda, ¿no? Sí. Es decir, nosotros somos un poco los que atendemos a esas familias, somos los que estamos detrás de ellos, somos los que hacemos el seguimiento y jugamos una baza importante con la propiedad frente a otra fórmula de alquiler, que es que nosotros, en cierto modo, por el equipo que tenemos de trabajo, vamos con mucha frecuencia a las viviendas, y para un propietario eso también es una tranquilidad, porque un propietario en el mercado libre no tiene acceso a la vivienda hasta que finaliza el contrato y le dan sus llaves, ¿no? Y nosotros vamos por allí, estamos con las familias y siempre chequeas, ves cómo están las cosas, asesoras, ayudas. Entonces, la verdad que al final los propietarios que vamos teniendo están bastante contentos con las gestiones que hacemos,
y provoca un poco el efecto de que cada vez pues, bueno, tengamos más impacto y más propietarios que quieran alquilar con nosotros. ¿Que querríamos tener el triple? Por supuesto, ¿no? Sí. Pero tampoco hay ese triple de vivienda en el mercado, Claro, ¿no? Que claro. ese es el problema. Yo hablaba antes con Jorge antes de arrancar que en su día cuando alquilabas eras tú el que tenía un abanico hablo de hace años, de X viviendas y tú seleccionabas la vivienda a la que te querías ir a vivir. Ahora no. Había lista de espera. A día de hoy te escogen a ti y cuidadito que las exigencias son altas. Son altas. Sí. ¿Están aumentando las exigencias por parte de los propietarios? Sí, nosotros hay cosas que no aceptamos directamente cuando nos la proponen los propietarios. A mí me dices, no quiero niños, pues yo digo, yo no soy tu inmobiliaria para alquilar la vivienda. O sea, yo creo que hay cosas que ya moralmente tampoco puedes trabajarlas. Volvemos a lo de antes, el propietario lo que quiere es seguridad jurídica, sobre todo ante el impago y el destrozo, que no suele existir, pero como está ese miedo, como comentamos, ahí en el aire, pues quiere estar tranquilo. Entonces, eso lo solventa con el seguro de alquiler y normalmente si la persona que alquila pasa ese seguro, que es complicado, porque ojo, que estamos diciendo, bueno, es una cosa que es la que hay que hacer. Bueno, pues esa cosa cuando cobras 1.200 euros se convierte en un problema muy grande, que es lo que cobra pues, mucha de la gente que quiere adquirir vivienda. Entonces, sí, te puedes encontrar de todo, o sea, cosas surrealistas cuando te piden, no quiero esto, no quiero tal, no quiero que me agujeren las paredes, no quiero tal. Dijo, oye, mira, pues te coges, te metes el piso, en este caso sí, lo cierras, porque realmente, o sea, tú no eres un propietario este lo tuve hace muy poquito. Dice, no, es que quiero que me lo entreguen exactamente en las mismas condiciones y que no haya un agujero en la casa cuando me lo devuelvan. Digo, pues mira, no, esto no funciona así. O sea, la casa hay un uso, tú tienes un beneficio de ese uso de la vivienda y tienes que destinar parte de ese beneficio a que cuando se vaya un inquilino vas a tener que coger y adecentar la vivienda para el siguiente inquilino. Entonces, bueno, estas cosas, por eso te digo que podríamos echarnos contando anécdotas aquí toda la mañana. También quería preguntar, porque sé que hay gente que está en esa franja que hablábamos antes, 30, 40, que está pensando en comprarse una vivienda, no hay mucha, el precio está muy alto, no tienen la posibilidad de tener una hipoteca. Y claro, es que uno ve titulares de prensa, es que antes que hablábamos, es que este me ha marcado mucho. La crisis de vivienda en España va a una sola dirección y a toda velocidad. Si no compras hoy, será peor mañana. Esto es El Economista. Diego, ¿esto es así? O sea, porque claro, la gente ve esto y dice, Dios mío, tengo que comprar este año porque es que ya el 26... Yo creo que ya va tarde. Ya va tarde, ¿vale? No, ya no compres, no digas eso, hombre. No. Lo hemos comentado antes. Ya estamos en el umbral en que por la bajada de tipos de interés y a los precios en los que estamos en el alquiler, compensa, si tienes la opción y tienes los recursos y los ahorros pertinentes pues para ese 20-30%, comprar. Lógicamente, porque por los tipos de interés tal y como está hoy en día, pues yo creo que favorece el comprar. A nivel nacional y a nivel Galicia y a nivel Vigo, este año va a subir el precio de la vivienda, o sea, eso está clarísimo. Entonces, bueno, pues el mercado está... Hay que hacerle caso y comprar ya, o sea... Hombre, ya, pero es que la oferta es la que hay. Claro, es que ese es el problema, mucha gente se encuentra. Y mientras no se actúe en el lado de la oferta, pues los precios van a seguir subiendo. Lo decía Pablo antes, pues si hay 3.200 anuncios y puede haber propiedades repetidas, pues estamos hablando de que igual hay 1.200 pisos en Vigo en oferta en este momento. Vigo además es un pueblo económico, viene gente a vivir aquí pues porque viene expatriada, necesita vivienda o compra vivienda o alquila, con lo cual... ¿Qué pasa? Pues que estamos pendientes de la aprobación del plan general y en cuanto se apruebe el plan general, pues se empezarán a construir, lo mismo que hemos hablado antes. Tardarán 3 o 4 años en ponerse esas viviendas en el mercado. Sí. Jorge, tú, cuando la gente te dice esto, ¿tú qué le dices? A ver, quiere comprar. Desde el punto de ahora en el que el incremento de precio de vivienda está por encima, o sea, porcentualmente por encima del IPC y por encima del incremento de las rentas, del aumento de los salarios, cuanto más tardes, proporcionalmente peor, ¿no? Quizá, yo no soy tan optimista como Diego con respecto a cuándo estén disponibles esas viviendas nuevas. Quizá pues cuando se termine Navia y se terminen otras viviendas pueda haber un parón o incluso un pequeño bajón en el precio a nivel municipal. Claro, entonces eso es esperar 3 años, más o menos. No creo que sean 3 años. Bueno, yo no soy tan optimista, yo hablo más de 5, 6 o incluso 7 años, ¿no? Entonces, o esperas mucho y te arriesgas a ver si efectivamente el precio llegado al momento se contiene o incluso baja un poco,
o si no, cuanto antes compres mejor, sin duda. En Vigo ya estamos a precios prácticamente, que lo hablábamos el otro día, del 2007. O sea, en los precios más altos. De media han superado ya. Sí. Estamos casi ya en torno a los 1.800, 1.900, 2.000 euros metro cuadrado, de media. De media. Ahí hay una cosa, si tú te pones a analizar desde la crisis inmobiliaria hasta ahora cómo funciona el mercado en Vigo, yo siempre digo que en Vigo, como decía Pemán, hay de marejada, fuerte marejada, pues no, aquí lo que se ve permanentemente es como una línea en ascenso, ¿vale? O sea, sí que ha habido una caída, más pequeña de lo que se dice también. Esto es otra cosa muy importante, porque estas caídas, siempre lo digo, vienen dadas mucho por las segundas residencias en Madrid, en Levante, en Andalucía, que cuando hay un problema económico, ¿qué es lo que vendes? Tu casa de verano, porque necesitas tenerla. Y esas casas se venden muchas veces a precios muy económicos, encuentras realmente oportunidades por 60, 70.000 euros en casas en segunda, tercera línea de playa en Alicante. Y dices, bueno, pues eso es lo que hace que baje el precio de la vivienda. Pero si nos centramos en Vigo, en ciudades, en capitales, en este caso una ciudad como Vigo, como digo, lo que fue haciendo fue incrementándose muy lentamente y haciendo pequeñas onditas. Lo que tú decías, dice, bueno, pues dentro de 3 años, bueno, pues podemos estar en esa ondita un poquito hacia el alza, un poquito hacia la baja, pero la realidad, desde mi punto de vista, es que el precio va a seguir aumentando. Y el tema de la premura viene también dado mucho porque nos está pasando ahora, y esto cuando se lo digo a mis clientes a veces suena como argumento de mal vendedor, es si quieres comprar la vivienda no te lo pienses mucho, porque está empezando a pasar, o no está empezando, ya está pasando, como en el mercado de alquiler, que si te lo piensas, la vivienda que está hoy en el mercado mañana probablemente está vendida. Entonces, esto el cliente lo aprende cuando lo ha pasado 2 o 3 veces y ya lo notas que ya te empieza a llegar desesperado y dice, oye, si encuentras algo, avísame, y entonces el cliente no tiene demasiado tiempo a pensar cuando tiene interés real de comprar y sabe que quiere comprar. Comprar una vivienda no es una decisión sencilla, es mucho dinero, claro. Pero lo que tienes que tener claro es que tú antes dices, ay, esta vivienda creo que me encaja, me gusta, tal, bueno, pues esa decisión, voy a pensar. O sea, no, hay que ya... Ahí hay que hacer los deberes al revés. Lo primero que tienes que hacer es saber de qué capital dispongo, si tengo financiación, hablar con una financiera, que hay miles. O sea, hacer eso antes que... Claro, porque luego te encuentras con el caso de que hay gente que está buscando pisos de 300 que solamente pueden pagar 220. Entonces resulta que han hecho una búsqueda infructuosa y ha sido un chasco y al final dicen, pues no compro porque se han llevado un disgusto. Entonces lo primero que tienes que hacer es hablar con tu entidad bancaria o con financieras externas que muchas veces te dan propuestas de distintas entidades y ahí te van a marcar cuál es tu punto, dónde puedes, o tu tramo, dónde puedes buscar vivienda. Cuando ya sabes eso, ya sabes que tienes la solvencia para poder comprar, ese es el momento de empezar a buscar la vivienda. Y cuando encuentres una vivienda que te gusta, si te gusta, cómprala, no lo pienses mucho. O sea, evidentemente hay que pensarlo, no te estoy diciendo que vayas en la primera visita y le digas a la inmobiliaria, oye, venga, que me la quedo ya. Ojalá y fuese así, pero no... Y después hay otra cosa que con el tema de los futuros desarrollos y planeamientos y demás, el alza de los costes de construcción, o sea, es decir, y del IPC y demás, o sea, se van a repercutir esas alzas de precios de los costes de construcción y de las materias primas en el coste final de la vivienda. O sea, al final el suelo puede ser un 20, un 30%, el coste de construcción un 40, 50, o sea, es decir, al final los precios van a seguir creciendo, no solo por la falta de oferta, sino sobre todo también por el alza de los precios de la construcción. Claro. Y hay una cosa que creo que debemos de decir, el promotor hasta el momento está aguantando mucho esa subida de precio, que eso afortunadamente está haciendo que, o sea, está reduciendo sus márgenes para mantener la vivienda en un precio de mercado, no, porque si no nos pondríamos en Vigo a precios de 6.000, bueno, de hecho ya están en ocasiones de 6.000, 7.000, 8.000 euros el metro cuadrado en obra nueva. Es una locura. No, el tema es que yo por lo que estoy viendo que mucha gente está viendo obligada a irse de Vigo, es decir, sea Porriño, Salvaterra, Salceda, podemos saber Ponteareas. ese movimiento, como pasaba en 2005, 2006, ¿no? Como mucha gente ya está comprando, gente que trabaja en Vigo y está comprando pues en Ponteareas, Salceda. De hecho, eso además con la pandemia mucha gente cambió el modelo de vivienda, o sea, es decir, en vez de estar viviendo en el centro de Vigo, en un piso tal, dijo, bueno, pues con la pandemia busco otro tipo de vivienda pues o bien con jardín, o bien con piscina, o bien con tal. Y bueno, en el Valmiñor, en la zona de Tomiño, en la zona de tal, hubo un boom de compra de suelos y de autoconstrucción brutal.
Y eso también, Joaquín, a vosotros os está pasando en el alquiler que os obliga a salir de Vigo. Exactamente. Sí. De hecho, bueno, pues ahora las necesidades que tenemos, que comentaba antes con ellos, nos obliga a buscar en Porriño, en Pontareas, en Salvatierra, en Mondariz, en La Cañiza, es decir... Bueno, es que La Cañiza está lejos, ¿eh? De Vigo, digo. Sí, pero bueno, tenemos que tirar hacia allá porque evidentemente hacia Nigrán, Bayona no es sostenible. Y Cangas y Moaña creo que tampoco hay vivienda, por ejemplo. Morrazo tampoco. La única zona que podría encajar sería Marín, pero ya también estás hablando de un desplazamiento relativamente largo. Y caro. Y normalmente... Claro, si lo haces Eso ya por depende un poco autopista. también del punto de vista, porque al final para nosotros Cañiza o Marín están lejos, pero para alguien que viene de ciudades, pues yo tengo ejemplos de amigos como Bogotá, como Caracas, como bueno, claro. Buenos Aires, Cañiza está aquí al lado. Vale. El propio Madrid. Es decir, O sea, es decir, solo estoy a 40 minutos de trabajo. Sí, es que yo solo he escuchado mucho gente que conozco que vive en Moaña, Cangas, que hay un problema muy grave de vivienda. Pero volvemos al Porque efecto además no Navia. se puede edificar. Pero el tema del precio en Cangas y Moaña, o sea, está muy poquito, quiero decir, por debajo del precio en Vigo. O sea, hay muy poca diferencia de comprarte una vivienda en Vigo a comprártela en Cangas o Moaña por la demanda. Y luego hay un efecto clarísimo que es el de la onda expansiva, ¿no? O sea, si yo tiro la canica en el charquito o una piedra en el charquito, Vigo es digamos el punto del iceberg, pero luego el tsunami, claro, o sea, lo que antes costaba en Salceda 400, ahora cuesta 600. O sea, seguimos teniendo, problemas. Claro. Hay más oferta, quizá, o sea, puedes elegir más, pero los Por ahora precios están altos. están Por altos. ahora. Sí, por ahora. Y tampoco mucho más. No, que sí, Tampoco bueno, hay- claro, o tampoco sea, hay vosotros demasiada sois un oferta. termómetro perfecto en eso. O sea, no hay... Y de hecho, pues por ejemplo, había nosotros en Bayona o en otro tipo de municipios, por ejemplo, que sí que hubo viviendas que en su momento se quedaron sin construir y había esqueletos y demás, que o sea, han tardado en vender 3 meses promociones de 100 viviendas. Fíjate. Bueno, y ya para acabar, Pablo, seguimos sin plan general. La otra vez me anunciaste que el 7 Bat iba a estar y aquí seguimos. Es que... Bueno, vamos a matizar. Yo la última vez te dije que en un evento, en el Metracuadro Real Estate, en el Summit que hubo aquí en Vigo, el alcalde dijo que en el 2017, no yo, ojalá 2017 también, pero que en el 24 de diciembre, ¿no? Exacto, que estaba el plan general. Bueno, me voy a portar bien hoy porque esto ya te diriges a mí, porque ya me metes ahí, sabes que es un tema que me enerva bastante. Sí, por eso. Bueno, estamos pendientes de un informe que parece ser que ¿El ya de hay Costas? el de Costas, que sé que hay silencio administrativo, pero se quiere asegurar bien de que no vaya a ser un problema el día de mañana para O sea, el que próximo se debate vuelva. traigo el champán. El próximo debate, no, el próximo debate al salir me invitas a comer o te invito yo, si hay plan. Vale. En principio en febrero. Febrero. Bueno, eso decía yo en noviembre, de Yo cara a también, diciembre yo me también. refiero, Sí, pero bueno, vamos a ser positivos, ya que falta poco, que se haga bien, por favor, al 100% y que no volvamos a Que haya tener seguridad problemas. jurídica, Exacto. que no volvamos para atrás. Ahora Claro. ya nos da igual un mes más, un mes menos. Pero que se haga. Pero que se haga. Vale. Que se haga, que es urgente. Bueno, aquí lo dejamos, que estamos ya fuera de tiempo. Jorge, Pablo, Diego, Joaquín, un placer. Gracias a los cuatro. Gracias. Ojalá Gracias. contemos mejores noticias la próxima vez que nos reunamos. Y a todos los espectadores un placer y la semana que viene más Vigo Debate. Adiós.